Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra primera unidad viendo funciones polinómicas. Una función polinómica, como dice acá el texto, en realidad se los cuento, pero es muy sencillo, es cualquier función cuya fórmula o cuya expresión es un polinomio. ¿Sí? Nosotros ya vimos el año pasado lo que era un polinomio, ya lo habían visto igual en años anteriores, pero cualquier función cuya expresión es un polinomio es una función polinómica. Y la función polinómica se puede expresar como la suma de los términos o se puede expresar en forma factorizada, ¿sí? Como producto de factores. Por ejemplo, acá tenemos la función polinómica f de x igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado. Esto que estamos viendo acá es un polinomio, ¿verdad? 2x al cubo menos 6x al cuadrado es un polinomio. Bien. Esto está expresado como ¿qué? Como suma de términos. Acá tenemos un término y acá tenemos el otro término. Bueno, así como está, yo puedo aplicar algún caso de factoreo. ¿Se les ocurre cuál? ¿Recuerdan los casos de factoreo? Bueno, vamos a repasarlos, ¿sí? Del año pasado. Podemos aplicar, por ejemplo, el primer caso de factoreo, que buscábamos el factor común en el primer término y en el segundo término. El factor común acá es 2x al cuadrado. Entonces yo puedo sacar factor común 2x al cuadrado y me queda 2x al cuadrado por x menos 3. Esta expresión es equivalente a esta expresión, ¿sí? Solo que acá estoy expresando la función polinómica en forma de suma de términos y acá estoy expresando la función polinómica en forma de producto de factores. De las dos maneras estoy teniendo la misma fórmula de la función polinómica, solo que acá como producto de factores y acá como suma de términos. Hay que repasar para poder ver bien esta unidad los videos, si no yo los voy a volver a subir a la plataforma, los videos y la teoría de casos de factoreo y de teorema de Gauss. ¿Sí? Porque sobre todo el teorema de Gauss se utiliza mucho en funciones polinómicas. ¿Por qué? Porque a mí me van a dar generalmente una función polinómica con esta expresión y yo voy a tener que pasarla a la forma factorizada para obtener ¿qué cosa? ¿Qué eran estas? ¿Qué era este x que está acá y esta x que está acá? Que eran las raíces. ¿Y qué eran las raíces? Las raíces son los valores que hacen cero a esta expresión. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a 2x al cuadrado por x menos 3, en realidad, ¿qué valores de x hacen que toda esta expresión se haga cero? ¿Qué valores de x hacen que toda esta expresión se haga cero? Bueno, uno, que siempre que tengan la x así solita, sin un menos o sin un más, siempre que tengan 2, por ejemplo, o 5 o 1 por x al cuadrado, al cubo, a la 1, a lo que sea, multiplicado por algo, es que x igual a 0 es una raíz. ¿Por qué? Porque imagínense que yo hago f de x igual a 2 por, y donde dice x reemplazo por 0. 0 al cuadrado por 0 menos 3. 2 por 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. Y 0 menos 3 es menos 3. 0 por menos 3, ¿cuánto es? Cualquier número por 0 me da 0. Entonces esto quiere decir que 0 es una raíz, porque hace que toda esta expresión me dé 0. Es decir, que las raíces eran los valores de x que hacían que la expresión me diera 0. Y acá también podemos decir que hay otra raíz. ¿Cuál es la otra raíz? ¿Cuál es el otro valor de x que hace que todo esto se haga 0? El otro valor de x que hace que todo esto se haga 0 es x igual a 3. Si yo pongo donde dice x, pongo un 3, por ejemplo, 2 por, en lugar de poner x, pongo un 3. 3 al cuadrado por, y pongo 3 menos 3, porque acá decía x, pongo un 3. Entonces esto me queda 2 por
3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 2 por 9 por 3 menos 3. 3 menos 3, ¿cuánto es? 0. Esto me queda 2 por 9, 18 por 0. ¿Cuánto es 18 por 0? 0. Entonces, tanto el valor x1 igual a 0 como x2, pongo x1 porque estoy refiriéndome a una de las x, ¿sí? No es porque x vale 1 ni nada de eso, x sub 1, es como una x, ¿sí? Y la otra x, una x y la otra x sub 1 y x sub 2. Y x sub 2 igual a 3 son raíces. Son raíces de la función polinómica. Lo que tiene, como habrán notado, expresar la función polinómica en forma de factores es que veo claramente cuáles son las raíces. Si la expreso en forma de suma de términos, no veo cuáles son las raíces, porque si yo tengo 2x al cubo menos 6x al cuadrado, es más difícil darme cuenta que 0 y 3 son raíces de la función, pero si reemplazo acá por 0 y también reemplazo después por 3, me va a dar también que toda esta expresión vale 0. Acá en cambio las veo casi como manifiestas las raíces. Veo que 0 es una raíz y que 3, ven que acá dice x menos 3, bueno, quiere decir que el opuesto a menos 3, 3 es raíz. Entonces, cuando la fórmula de la función polinómica está expresada en forma factorizada, veo claramente cuáles son las raíces. Ahora bien, las raíces en realidad aparecen determinada cantidad de veces en la función polinómica. Por ejemplo, acá la raíz x1 igual a 0. ¿Cuántas veces aparece como raíz dentro de mi función polinómica? ¿Cuántas veces aparece como raíz? Bien, 2 veces. ¿Saben por qué 2 veces? Por este 2 que está acá. X al cuadrado quiere decir que en realidad f de x es igual a 2 por x, porque x al cuadrado es x por x, perdón, es x al cuadrado por x menos 3. Entonces acá tenemos que una raíz es 0, otra raíz es 0 y otra raíz es 3. ¿Cuántas veces aparece el 0 como raíz? 2 veces, una vez acá y otra vez acá. Entonces, x1 igual a 0 es una raíz ¿de qué tipo? Es una raíz para. ¿Por qué? Porque x al cuadrado, este 2 que está acá, es un número para. Acá vemos que el 0 aparece 2 veces como raíz. X por x. X por x es igual a x al cuadrado por x menos 3. Entonces vemos claramente que el 0, que era raíz, aparece 2 veces, gracias a este 2 que está acá, aparece 2 veces como raíz. Entonces tenemos que una de las raíces, que es x1 igual a 0, es una raíz para. Y la otra raíz, x2 igual a 3, es una raíz ¿de qué tipo? ¿Par o impar? Es una raíz de tipo impar, porque ¿cuántas veces aparece el 3 como raíz? Una sola vez. Tiene que ver con que acá todo esto está elevado a la 1, en realidad. Si yo tuviera por x menos 3, sería por x menos 3 al cuadrado, y entonces el 3 aparecería 2 veces como raíz. Pero eso no lo tengo por x menos 3, quiere decir que el 3 aparece una sola vez como raíz, y como el 3 aparece una sola vez como raíz, x2 igual a 3 es una raíz de orden impar.
Esto nos va a ayudar mucho cuando querramos graficar las funciones polinómicas, porque ustedes saben que las funciones polinómicas, al igual que cualquier función, básicamente, se grafican. Y las raíces nos ayudan muchísimo a graficar las funciones polinómicas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos f de x igual a x por x menos 4 al cuadrado. Acá una de las raíces ya podemos decir que ¿cuál es? 0. ¿Y de qué orden es? ¿Par o impar? ¿Cuántas veces aparece el 0 como raíz? ¿Aparece x por x, por ejemplo, o aparece x solo? ¿Aparece x o aparece x al cuadrado? Aparece x solo. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 0 como raíz en esta expresión? Una vez. Entonces es de orden impar. El 1 es impar. No es que el 0 sea par o impar, es la cantidad de veces que el 0 aparece como raíz. La cantidad de veces que este 0 aparece acá como raíz. ¿Cuántas veces aparece? Una vez. Entonces eso es lo que me da el orden. Y por eso digo que es de orden impar, porque aparece una vez. ¿Y cuál es la otra raíz que se ve claramente? La otra raíz es 4. Si yo reemplazo acá por 4, me da 4 por 4 menos 4, 4 menos 4, ¿cuánto me da directamente? 0, aunque lo eleve al cuadrado me sigue dando 0. Pero acá, la x igual a 4, ¿de qué orden es la raíz? ¿Cuántas veces aparece x igual a 4 como raíz? Esto es como si lo estuviéramos escribiendo así. F de x igual a x por x menos 4 por x menos 4. Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿cuántas veces podemos decir que x igual a 4 aparece como raíz en esta expresión? Una vez acá y otra vez acá. Es decir, 2 veces. 2 veces. Coincide con este 2. Entonces es de orden par. Como les decía antes, esto nos sirve mucho para lo que es la gráfica de las funciones, ¿sí? Polinómicas que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, expresar la función polinómica en forma factorizada nos da información acerca de cuáles son las raíces y cuál es la multiplicidad, se dice, o el orden de multiplicidad de esas raíces. El orden de multiplicidad de las raíces es la cantidad de veces que las raíces aparecen como tales. Por ejemplo, acá, el x igual a 0, ¿cuántas veces aparece como raíz? Una vez. Entonces esta raíz es de multiplicidad impar. Y el x igual a 4, ¿cuántas veces aparece como raíz? 2 veces. Entonces decimos que x igual a 4 es otra raíz, pero que es de multiplicidad par. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Y igual a x menos 5 por x menos 1 por x más 3 al cuadrado. Acá la función polinómica la tenemos expresada como suma de términos o en forma factorizada. La tenemos expresada como en forma factorizada, es decir, ya tenemos claramente explicitadas cuáles son las raíces. ¿Y cuáles son las raíces? Son x1 igual a 5, porque si yo reemplazo acá por 5, esto ya me da 0 y 0 por cualquier otra cosa me sigue dando 0. ¿Y qué multiplicidad tiene? ¿Multiplicidad par o impar? Multiplicidad impar. Muy bien. ¿Y qué otra raíz tenemos? x2 igual a 1. ¿Y qué multiplicidad tiene x2 igual a 1? Multiplicidad impar también. ¿Y qué otra raíz tenemos?
¿qué valor hace que toda esta expresión se haga 0 acá? Si yo acá coloco qué valor, todo esto se hace 0. Un menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3, hacemos la cuenta, menos 3, menos 5, donde dice x ponemos menos 3. Menos 3 menos 5 por menos 3 menos 1 por menos 3 más 3 al cuadrado, ¿qué me queda? Menos 3 menos 5 me queda menos 8 por menos 3 menos 1 me queda menos 4 por menos 3 más 3, 0 al cuadrado, 0. Menos 8 por menos 4 es 32. 32 por 0 es 0. Entonces la otra raíz o la última raíz es x3, justo coincide que es x3 porque es la tercera raíz que encontramos, porque encontramos la primera, la segunda, la tercera, pero podríamos haber dicho primera, segunda, tercera, era lo mismo. Esto no es indistinto. x3 es igual a menos 3. Y es de multiplicidad. En este caso, ¿cuántas veces aparece como raíz el menos 3? ¿Una vez o dos veces? Dos veces. Es de multiplicidad par. Bien. Entonces, si no nos dan la expresión de la función polinómica en forma factorizada, o sea, me la dan como una suma de términos, como una suma o como una resta de términos, yo lo que tengo que hacer es factorizar esa función, es decir, tengo que factorizar ese polinomio. Y para factorizar ese polinomio lo que tengo que hacer es recordar los casos de factoreo y el teorema de Gauss. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a factorizar una función, pero vamos a hacerlo en un próximo video, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con este y en un próximo video vamos a factorizar una función polinómica expresada como suma y resta de términos y la vamos a expresar en forma factorizada para ver claramente las raíces y a partir de allí poder graficarla. Bueno, muy bien. Gracias chicos, nos vemos. Espero que estén bien.